Buenas noches, Fer. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, buenas noches. Ahí le damos unos 2 minutitos para que se integren los demás, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Martín.
Bien, un minutito para empezar. Ya los demás que se vayan integrando. Ya faltan 8 personas. Bien, muchachos, comenzamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la velocidad. De ahí de repente a lo mejor a muchos se les va a venir a la mente algunas cosas que lo han hecho y pensamos que estamos trabajando la velocidad cuando a lo mejor no, o al revés. Estás trabajando otra capacidad y a lo mejor estás trabajando la fuerza. Entonces ahorita, con esto que vayamos a ver, se les va a despejar mucho la mente y se le van a venir ideas para trabajarla y a diferentes edades. Para empezar, nosotros sabemos que la velocidad, para que mejore después de la etapa de la pubertad, del 1 al 10, la velocidad, ojo, la velocidad condicional, que viene siendo la física, de la preparación física, mejora del 1 al 10, mejora cuando mucho 3. Entonces es una capacidad que depende más de las fibras musculares, de la genética, que de trabajos y que de desarrollarla. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la fuerza, pues la fuerza sí la puedes desarrollar el 80%, la resistencia el 100%, pero la velocidad sí es muy difícil que la desarrolles. Pero aquí, hoy en día, hay un trabajo que le llamamos velocidad cognitiva y que eso en el fútbol es oro molido y por eso yo siempre pongo de ejemplo a él porque así es y así fue y así lo vivimos y así lo viví y así lo vi de cerca y después lo ves triunfar. Es Rafa Márquez. Rafa Márquez físicamente su velocidad condicional era muy lento. Digo lento, era lentísimo, pero su velocidad cognitiva estaba 4 segundos adelante de cualquier persona y lo pensaba y la famoso que te dicen los cánones, los viejos cánones que te dicen que intuía o lee bien el partido. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la velocidad cognitiva. ¿Cómo se puede trabajar? Pues desde los 5 o 6 años, la coordinación es parte fundamental. La velocidad nunca la vas a trabajar sola. Cuando tú pones un skipping, lo que todos hemos trabajado y todos a veces lo ponemos, tú pones el skipping y arrancan a velocidad o el zigzag arrancan a velocidad. La velocidad nada más es la inicial, pero para que haya una velocidad inicial hay una fuerza. Entonces, cuando tú trabajas la velocidad como tal, tiene que ir de la mano, o más bien sin querer e inconscientemente, te llevas de la mano la resistencia y la fuerza y la coordinación, y luego ya vienen otros parámetros como la técnica. Lo que sí podemos trabajar para que nos ayude a realizar movimientos más rápidos, que una cosa es rapidez y otra cosa es velocidad, es la técnica de carrera. Y es lo que nunca trabajamos. Esa técnica de carrera es como si estuvieras haciendo flexibilidad. Es una tarea muy, muy importante la técnica de carrera. ¿Cuándo la vas a entrenar? En el estadio base, en el fútbol base, en el kinder, en la primaria, se tiene que trabajar la técnica de carrera. ¿Para qué? Para que el día que ya empiecen a crecer sus músculos en la pubertad, después de los 12 años, tengan una buena técnica de carrera y la empiecen a dominar o la empiecen a compaginar con su masa muscular nueva que se les va a empezar a hacer o a construir. Por eso nos encontramos a tipos corriendo
con las manos cortitas, las manos abiertas, que bracean muy, muy cortito, no hacen el movimiento completo. Entonces, es por eso. Pero nosotros de cajón tenemos que trabajar la técnica de carrera en el fútbol o en el estadio base, como la coordinación. Y ahora nosotros cometemos el error y a lo mejor a muchos les voy a meter más dudas, pero para eso vamos a estar aquí para despejarlas. Normalmente todos ponemos la escalerita y trabajamos la coordinación, ¿verdad? Ya estoy como el Adal Ramones. Pues no, no se trabaja la coordinación o no se desarrolla la coordinación en la escalerita. La coordinación se desarrolla con tu propio peso corporal o tu propio segmento. La coordinación debe de ser óculo-pie, en este caso, en el fútbol. La coordinación tiene que ir de la mano con el equilibrio, con el espacio y tiempo. Entonces nosotros al hacer el skipping, el zigzag, el saltar en la escalerita, alguien que me diga qué estoy trabajando en la escalerita al realizar esos ejercicios que les estoy mencionando: skipping, zigzag, saltitos, abrir y cerrar piernas. ¿Qué capacidad creen que estoy trabajando? Fuerza. Es correcto. Y Entonces, depende del tiempo, puedes llegar hasta resistencia. es correcto. Depende el tiempo que le des en la tarea, pero ahí la coordinación sale a segundo término. Entonces, la coordinación como tal son ejercicios que van siempre de la mano con algo, con la velocidad o con la fuerza también. Pero normalmente la conjugación perfecta es velocidad y coordinación. Eso sería lo más ideal. La secuencia es velocidad, coordinación, coordinación, velocidad. Y de la mano, y esa unión de coordinación y velocidad siempre te va a dar fuerza o resistencia, depende, como dijo el compañero, depende el tiempo, los componentes de la carga para desviarnos a una o a otra. Lo que sí es muy claro es si lo llamamos velocidad, porque de repente vas a encontrar unos artículos de los nuevos de la gente esta de Júpiter que te va a decir que la velocidad no existe, también no es tan drástico, ¿sí? Pero la velocidad en el fútbol la debemos de trabajar mínimo, mínimo 3 veces por semana, mínimo. Y normalmente en nuestra cultura de México, la velocidad se trabaja cuando en el fútbol. Un día antes del partido. Un día, exacto, Fabián, un día antes del partido trabajamos la velocidad. Como tal, o como lo podríamos llamar como velocidad pura, ¿sí? Pero la velocidad se trabaja en un interescuadras, en una definición, en un recorrido defensivo, ¿sí? Y inconscientemente nosotros pensamos que no se trabaja, pero la velocidad se trabaja diario. Ahora, para darle el objetivo primario o tarea primaria, debemos de realizar circuitos, repeticiones, intervalos enfocados hacia la velocidad. Comenzamos de las miles de definiciones que se van a encontrar en velocidad, nos encontramos esta. Ha sido definida en el deporte como el mínimo tiempo posible en realizar una acción concreta. Entonces, si la velocidad me dice que en el deporte es el mínimo tiempo posible para realizar una acción concreta, como que es sinónimo o se parece o es familiar a la de la fuerza explosiva. Realizar un esfuerzo en el menor tiempo posible. Nada más la diferencia es que en la fuerza explosiva la definición nos dice que es vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Entonces, pregunta para ustedes: al mover mi cuerpo entraría como una resistencia externa. Es pregunta, ¿eh? Yo creo que no, profe, porque ya es parte de uno, ¿no? Ya es. Es correcto. Entonces, esa es la diferencia entre fuerza explosiva y velocidad. Fuerza explosiva
fuerza como tal, tendrías que vencer una resistencia. Ya si tú agarras un balón medicinal de 1 kilo, cualquier material que sea una resistencia, inclusive un balón que debe de pesar, no sé, 200 gramos, la verdad no tengo ni idea, ¿sí? Ya estamos brincando. Ojo, existe fuerza explosiva y movimientos explosivos. Los movimientos explosivos pueden ser o lo podemos interpretar como una velocidad. La fuerza explosiva, les hablo de estas dos porque es el pilar, es el oro molido del fútbol. La fuerza explosiva la tendremos que realizar venciendo una resistencia a menor tiempo posible. Si yo pongo la fuerza explosiva en el gimnasio, cada repetición la tengo que hacer a menos de 300 milésimas de segundo. Entonces, calcúlale que tu movimiento de velocidad tiene que ser menor a 300 milésimas de segundo. Bien, desde el aspecto condicional se puede definir como la característica que permite mover rápidamente, libre de sobrecarga, una o más elementos del cuerpo. Si yo tiro a gol, ¿qué parte de mi cuerpo está realizando velocidad? Leyendo la última definición, se puede definir como la característica que permite mover rápidamente, libre de sobrecarga, una o más elementos del cuerpo. Si yo pateo un balón, mi pierna es la que está realizando la velocidad. Eso se le llama velocidad gestual, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? El portero. Ah, qué buena reacción, San Osvaldo y ¿cómo se llama su sección? Las de San Osvaldo, no sé qué, que pasa ahí las paradas, pero nunca pasa todas las calabazas que se avientan los porteros, pero bueno, esa es otra historia. Cuando reacciona el portero, que levanta la mano, y normalmente los porteros, es que la verdad, los porteros me revientan los nervios. Desde que debuté al portero, gracias a sus errores, bueno, es otra historia. Cuando le tiran a un portero y reacciona, que el portero más bien se quiere cubrir la cara y le pega en la mano, esa es una velocidad gestual. La pregunta es para ustedes, ¿se entrena esa velocidad gestual de un solo segmento de un cuerpo? ¿Sí, no? Entrena desde... Y Por supuesto que sí, por segmentos se entrena. ¿Sí? Por segmentos. Entonces es importante ir dándole el orden a lo que es la velocidad. La velocidad, como en todo el deporte, existe general y específica. La velocidad general son los movimientos que se realizan en un menor tiempo sin ningún objetivo específico. Por ejemplo, arrancas a velocidad en línea recta, es velocidad general. Normalmente cuando la entrenas en el fútbol van de la mano la velocidad general y la velocidad específica, o más bien la organización de tus ejercicios deben ir de la mano. Ya la velocidad general o la velocidad pura ya no debe de trabajarse como tal, como analítica. Siempre la tendríamos que realizar como una velocidad global o integral, que ahorita la vamos a ver más adelante. La velocidad específica son acciones que se realizan en un menor tiempo posible, ya sean técnicas o tácticas que se requieren en el fútbol. Así como hay resistencia a la fuerza, resistencia a la técnica, resistencia a la táctica, resistencia a la fuerza explosiva, bla, 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 también existe velocidad de juego. En la velocidad de juego, ¿qué entra? La famosa definición, el anticipo, etcétera, etcétera. Eso entra como en el subtítulo o el título sería velocidad de juego y los subtítulos, todas estas que les estoy mencionando. Y luego viene cómo van o cómo vamos a identificar los momentos de la velocidad. Los momentos de la velocidad son dos. Ojo, de aquí se deriva todo lo que han escuchado de velocidad de reacción, velocidad máxima, velocidad de desplazamiento, velocidad inicial, velocidad submáxima, velocidad gestual. Empieza con antes de empezar a actuar. Son dos momentos. Antes de empezar a actuar y en el acto motor.
¿A alguien de ustedes se le viene a la mente la palabra antes de empezar a actuar? ¿Qué tiene que ver con la velocidad? Eso de antes de empezar a actuar. Pensar. Es correcto. Pensar, ya cuando tú le dices, ya cuando dices, José, la palabra pensar, ya tiene que aventar ese término de Júpiter para vender humo, como los de Júpiter, lo de cognitivo, ¿sí? Al momento que tú estás haciendo pensar a una persona, luego tienes que pensar en lo cognitivo. Y en el acto motor, ¿qué viene siendo? ¿Qué relación tiene con la velocidad en el acto motor? La acción. Es correcto, la acción, el movimiento, desplazamiento, la forma de realizarlo. Entonces, primero lo pienso y después lo actúo, que viene siendo en el acto motor. Habilidades motrices básicas. Bien. Velocidad en el acto motor. Gestual, global, desplazamiento y velocidad inicial. De desplazamiento. Puede ser cíclico o acíclico. Es la capacidad de realizar una trayectoria en el tiempo óptimo. Esta velocidad es la que se encuentra más estudiada en la bibliografía, puesto que es la más entrenable de manera pura, con métodos de entrenamiento para la velocidad. ¿Se acuerdan que el miércoles anterior hablamos de fuerza de desplazamiento? Entonces, el único que puede ser una velocidad estática y que le podríamos llamar velocidad gestual y es el que más la tiene que entrenar es el portero, ¿sí? Independientemente que le llaman velocidad de reacción, antes de esa velocidad de reacción debe de haber una velocidad gestual porque tiene que mover o desplazar algún segmento de su cuerpo. De ahí en fuera, el futbolista como tal va de la mano la gestual con una de desplazamiento, con una inicial, con una de cualquier movimiento de ese aspecto, ¿sí? Entonces, el único que puede trabajar una velocidad gestual como tal es el portero. Permítanme un segundo. Perdón, compañeros, ¿alguien anotó en el acto motor los movimientos que integraban, que era gestual, global y otros dos? Perdón, señores, ahí vamos. Aquí está Martín, tu duda. ¿Sí, verdad? Gracias. Sí, Martín. Bien, entonces, el desplazamiento, ya la vimos, es la más importante para el futbolista de campo, lo podríamos llamar así. El portero hay que darle más, lógico, es importante el desplazamiento del portero, pero tenemos que enseñarle primero o entrenar más la velocidad gestual. Y la velocidad gestual es todos aquellos recorridos segmentarios. Cuando aparece la velocidad gestual en un futbolista de campo, bueno, y también el portero, pero más de campo es cuando hace un tiro a gol, ¿sí? Sería una velocidad gestual. Yo les pregunto, ¿se trabaja la velocidad gestual? Quizás la trabajamos a diario, pero a lo mejor no sabíamos que la estábamos trabajando a diario. ¿Cómo? Al hacer un básico técnico, al momento de dar un golpeo de la pelota, aparece una velocidad gestual. Al tirar a gol, aparece una velocidad gestual. Al hacer un cambio de juego, aparece una velocidad gestual. ¿Por qué? Por el segmento que mueves con rapidez de tu cuerpo, que viene siendo la pierna, ¿sí? Y luego existe la velocidad, global. Desarrolla
Desarrollar las distancias requeridas por el deporte. Implicar el móvil en los ejercicios según los niveles de aproximación. ¿Qué quiere decir esto? En el fútbol, la medida estándar es entre 10 y 20 metros para realizar un esfuerzo de velocidad. El futbolista después de los 20 metros ya no hace velocidad. Si lo podemos llamar así, hace subvelocidad, porque ya no mantiene la misma intensidad. Y es muy claro, de área grande a área chica, que es entre el manchón penal y el área chica, es el 93% de los goles en el fútbol mundial. Yo les pregunto, del manchón al área chica, ¿qué les gusta que mida? ¿3, 4 metros? ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque es cuando ahí cambian de ritmo para anticipar, para rematar. Entonces, del manchón al área chica, normalmente son el 92-93% de los goles a nivel mundial, y luego ya viene derivado del 2% dentro del área grande, y luego ya fuera de otro 2%, 3% del área, de afuera del área. Entonces, más o menos está distribuido los goles. Entonces, la velocidad global, si me dice que la medida estándar es de 10 a 20 metros, no está por demás mencionarles que mi velocidad como tal la tengo que planear en esos 10, 20 metros. Pero aquí hay un plus, que es jamás en un trabajo de velocidad, jamás haga una velocidad lineal de más de 20 metros. Puedes hacerla de 10, un freno o un cambio de dirección, para que sea una velocidad específica que requiere mi futbolista. ¿Sí? Bien. Y velocidad inicial, respuesta motriz del jugador delante de los estímulos del juego. Esta manifestación depende exclusivamente de la fuerza. Es el tiempo transcurrido entre el estímulo que llega al músculo y la actividad motora. También se le llama fuerza de impulso. La velocidad inicial tiene que ver mucho con la potencia. Acuérdense que fuerza más velocidad es potencia. La potencia, cuando se expresa en las milésimas o el primero o el segundo de un movimiento explosivo. Entonces, la velocidad inicial es cuando hago el gesto, como lo dice la diapositiva. Es el tiempo transcurrido entre el estímulo que llega al músculo por medio de los usos musculares que recibe la membrana receptora, que recibe el mensaje del sistema nervioso central, lo conecta con los músculos, y ahí es donde empieza el mensaje de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Esto es la velocidad, las partes de la velocidad en el acto motor. Pero para podernos mover, viene lo más importante, que es para poder hacer la velocidad de desplazamiento, la velocidad gestual, la velocidad global, la velocidad inicial. Para realizar la velocidad en el acto motor, viene lo más importante para el ser humano, o en este caso para el deportista, que es la velocidad antes de empezar a actuar, que viene siendo la toma de decisiones, y la velocidad de discriminación o discriminativa. Van a decir, esa yo nunca la había escuchado. Bueno, es un término que ahorita la van a entender mejor, pero todos hemos trabajado la velocidad de reacción, ¿sí o no? Sí. Sí, La velocidad de reacción, no sé ustedes cómo la tenían considerada. ¿Ustedes la tenían considerada en el acto motor o en toma de decisiones? ¿Cuál, perdón? La velocidad de reacción, ¿la tienen considerada? Antes de pensar, el Exactamente. movimiento motor,
La velocidad de reacción es antes de empezar a actuar. ¿Por qué? A ver, explíquenmela. Porque tienes que reaccionar a un estímulo, ya sea auditivo, visual o antes de realizar el movimiento motor. Es correcto. Entonces, la velocidad de reacción, por esta definición que nos dices, Cristian, la velocidad de reacción es hermana, pariente, gemela de la toma de decisiones. Por consecuencia, la velocidad de reacción entra en lo cognitivo. ¿Por qué? Porque antes de ejecutar cualquier movimiento, ya sea velocidad, bueno, para que sea de reacción tiene que ser a velocidad, tienes que pensar. Acuérdense, cada vez que escuchen pensar es pariente de lo cognitivo. Entonces, la velocidad de reacción será importante entrenarla en el fútbol. Sí. Excelente, perfectamente, sí. Y se tiene que entrenar a diario en cualquier acción. La velocidad de reacción tiene que ver con el anticipo. Sí. Es correcto. ¿Con qué más la velocidad de reacción es pariente en una acción futbolística? En algunas atajadas del portero. Correcto. Puede ser en definir de primera, Fer. En definir de primera. Sí, entonces, la velocidad de reacción, si es sinónimo, o más bien, es hermano gemelo de la toma de decisiones, de lo cognitivo, es parte fundamental de la velocidad de juego. Entonces, ¿por qué realizamos la velocidad de reacción, ojo, para el fútbol, con las payasadas de silbatazo me hinco, silbatazo una marometa, si aplaudo, arranco, si esto, el otro? Bien, eso es una parte de una coordinación o de un estímulo, lo entiendo, perfecto. Esa velocidad de reacción de la que le estoy platicando, está bien que la hagan en el estadio base, pero ya en el juvenil, está bien que la hagas así, pero con una acción futbolística. Ahora, tienes que buscar lo más específico, especificidad de nuestro deporte. En el deporte, en el fútbol, pues nunca le vas a aplaudir para que tire gol o para que anticipe. Entonces tenemos que buscar la especificidad del deporte con acciones de velocidad de reacción que le ayude. Por ejemplo, si tú quieres trabajar la velocidad de reacción como objetivo de la preparación física y tu entrenador, bueno, es que todos ustedes en el nivel que estamos trabajando en escuelitas o en el fútbol profesional, pues a lo mejor somos todo, somos papá luchón, mamá luchona, somos entrenador, psicólogo, chofer, somos todo. Bueno, ojalá, porque así van a aprender más. Entonces, si mi objetivo es defensivo y lo compagino con velocidad, entonces trabaje mucho la anticipación. Estoy trabajando la velocidad de reacción y estoy trabajando lo defensivo. En una sola ejecución estoy trabajando dos objetivos. Entonces es importante que planeen una secuencia de ejercicios y de objetivos. La velocidad de reacción hay simple y compleja. Todos no la sabemos. La simple es cuando el individuo sabe que al momento de un estímulo va a realizar algo. Por ejemplo, la clásica que vamos trotando y al silbatazo cambias de ritmo, o al silbatazo corres para atrás, o al silbatazo te agachas, o ese tipo de situaciones. Esa sería la simple. La compleja es cuando hay una perturbación o cuando hay un movimiento que no te lo esperas. Dime un ejemplo de una velocidad de reacción compleja, que viene siendo un movimiento que no te lo esperas.
Un desvío de balón al portero. ¿Cómo? Un desvío de balón siendo portero que Sí, siendo portero. tiene Perfecto. que ser ese- Como jugador, yo soy defensivo, yo soy defensa. Cuando el jugador me está encarando o me está enfrentando, cuando me está haciendo fintas, yo defensa, ¿no estaré realizando una velocidad de reacción? ¿Sí? Sí. Entonces, si estoy trabajando eso en los enfrentamientos, si yo quiero desarrollar la velocidad de reacción, en los enfrentamientos la puedo realizar. Entonces, ya me están entendiendo que la velocidad como nosotros la conocíamos como, voy a ponerle a hacer skipping y velocidad 10 metros. Sí es, pero para buscar una especificidad del deporte, unos enfrentamientos, tanto el ofensivo trabaja la velocidad inicial, gestual, global de reacción, como el defensivo trabaja la velocidad de reacción o la famosa velocidad de aproximación. Velocidad de aproximación, desacelero y acelero y todo ese tipo de situaciones de patrones de movimiento. Entonces, la velocidad de reacción la puedo trabajar en lo defensivo, en anticipación o cuando me están enfrentando. ¿Sí se da a entender? Bien. Velocidad de reacción es la capacidad que tienen las personas de responder a un estímulo determinado lo antes posible. La velocidad de reacción simple es el tiempo o velocidad de reacción a un estímulo conocido con una respuesta preestablecida. Ponemos dos jugadores, uno en cada banda o en un cada lado, ponemos un balón en medio. Ese ejercicio yo lo dejé de hacer hace muchos años. Te los voy a platicar por qué. Yo ponía aquí una portería. Me acuerdo que fue mi segundo entrenamiento en León, porque nosotros llegamos. Yo llegué a ese equipo un miércoles y jugábamos el viernes un partido de pretemporada, 10 y tantos de diciembre. Aquí puse un balón. Y aquí puse los jugadores por número. Y aquí los otros jugadores por número. Casaca sin casaca. Y yo gritaba 1 y corrían el 1 de aquí y el 1 de acá y el que ganara el balón se encaraba y metía gol y había castigo y entonces yo ahí trabajaba la velocidad de reacción. Lo puse un jueves para jugar el viernes el partido de pretemporada que les digo. Y el imbécil, que ahorita es entrenador de Tlaxcala, Irving Rubirosa, que habíamos sido compañeros en alguna selección, entonces éramos de la edad, y corre el imbécil y antes de llegar al balón como que se resbala, pero normalmente llegan igual, muchachos. Y aquí el otro imbécil de Almirón llegan y chocan de cabeza. Este güey se escalabra y le dan como 200 puntos, que ahorita los necesita las Chivas, que ahora traemos. Le dan como 5 puntos y se duró como 10 días sin jugar. Y la primer calabaceada que me dio el imbécil de Pepe Cruz, ¿sí? Por este ejercicio. Entonces ahí yo lo hacía esto en segunda, cuando iniciaba y todo, porque me gustaba mucho, porque es competencia y al momento de hacer la velocidad de reacción. Y aquí yo los ponía, que también ya me acuerdo y hasta me doy vergüenza, hincados, sentados, acostados, el 1, el 3, el 8, así, y arrancaban y hacían lo que les digo. Entonces a raíz de ese golpe de cabeza, pues ya lo eliminé de mi staff de ejercicios o de mi manual de ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso sería una velocidad de reacción simple. Una velocidad de reacción compleja. Esta manifestación se da en los deportes que se caracterizan por la comunicación y la incertidumbre de las acciones. Un jugador de fútbol con el balón delante de portería ante el portero deberá atender a la situación del portero.
a la acción del portero y ante esto decidir si busca el dribbling o el lanzamiento. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Que una compleja es cuando el futbolista, el centro delantero, se va contra el portero y el portero aquí está esperándolo. Pues aquí viene la velocidad de reacción compleja. No sabe si tirar o driblar. Pues esta velocidad de reacción compleja la hemos entrenado. Les pregunto a ustedes, ¿la han entrenado? Sí. Por supuesto que todos la hemos entrenado. ¿Y ustedes sabían que es una velocidad de reacción compleja? A lo mejor no lo sabíamos. Y todos estos conceptos, los de Júpiter, los extraterrestres, pues nos lo explican y nosotros pensamos que, ay, wow, no, esos güeyes son bien chingones. Por eso España ganó el Mundial del 2010 y sí lo ganó el Mundial de 2010. Les hablo de ellos porque ahorita son los que nos están conquistando, los de Júpiter. Entonces, y después del 2010 a la fecha que ha ganado ese país, o cuando han sacado una camada. El fútbol, muchachos, es de camadas, de generaciones. Esa fue una excelente generación, donde eran 300 jugadores del Barcelona y 2 de otro equipo de España, y por eso fueron campeones de Eurocopa y de todo. Y entonces de ahí se aprovecharon estas personas de Júpiter. ¿Para qué? Para estarnos vendiendo. Vuelvo a insistir, lo de la fuerza. ¿Ustedes habían trabajado esos ejercicios de desarrollo, de aplicación o de realización y complementario? Por supuesto que lo habían trabajado. Esos ejercicios de fuerza, perdón, de velocidad de reacción simple y compleja, ¿lo habían trabajado? Por supuesto que lo habían trabajado. Esto que nos están vendiendo de los ejercicios de que ellos le llaman aplicación, no, estructural o aplicación, no me acuerdo cómo le llaman ellos. Eso es de Cometti, de Cometti, busquen a Gilly Cometti, y él lo sacó en el 92 en su libro. Pero ¿qué pasa? Que ellos lo agarran y le ponen un término rimbombante y nos venden y nos pican los ojos y nos venden las cápsulas de humo. Entonces, nada más hay que dar una leída, comprenderlo y entender lo que estoy entrenando para saber que yo tengo la capacidad de poner un trabajo, nada más que lo que no tenemos la capacidad es de saber los términos. Porque nosotros como mexicanos somos muy flojos para aprender y estudiar. Entonces, en vez de estudiar, pues me meto a YouTube o me meto a Instagram y me ejecuto un ejercicio de Juan Pérez o de Juan Hostias y ya. Pero hay que saber el por qué lo hace, porque a lo mejor Juan Hostias no está cumpliendo con el objetivo que nos está vendiendo, como está pasando ahorita, que cuando llegaron esos de Júpiter, que llegaron a un equipo que está por ahí, por las vías del tren de Inglaterra, que llegaron y que no hago ni gimnasio, que con puro peso corporal. Entonces le dieron las riendas del equipo o de las fuerzas básicas y a los primeros 3 meses un buen de lesionados, y ahora cómo trabaja, mete máquinas, hace cosas analíticas y las conjuga con globales, que eso es un comercial, ¿sí? Les meto un comercial, eso es lo que quiero mostrarles en el siguiente curso, metodología analítica o global. Lo que se debe trabajar son mixtas, analíticas con globales. Nada más que ahí el plus es saber cuándo, a qué horas y dónde meter un analítico por un global o conjugarlos. Pero ese es otro tema. Bien. Y la velocidad discriminativa. Che, nombre mamalón. Esta manifestación nos define la capacidad del sujeto para analizar los estímulos que informan de la acción a realizar, por lo que está relacionada con el sistema nervioso central. La velocidad discriminativa. Esa velocidad discriminativa es parte de la toma de decisiones de lo cognitivo, ¿sí? Bien. Velocidad de toma de decisiones. Esta sí se trabaja. ¿En donde? Lo que yo siempre les he puesto de ejemplo.
a todos nos pusieron esta técnica. Aquí está mi compañero con el balón y me la avienta o la avienta para yo pegarle con parte interna. Y así nos ponían 100 pelotas y nunca fallábamos a 5 metros. Bueno, yo nunca fallaba, ¿eh? Parte interna, la regreso, la regreso, la regreso, la regreso. Pero si yo le aviento el balón que le bote antes, en globito, fuerte, que le bote 2 veces, a media altura, a ras de pasto, si le aviento diferentes pelotas, ¿qué va a pasar con el jugador que la tiene que regresar? ¿Qué puede pasar? Puede fallar. Tiene que practicarlo, ¿no? Sí, lo tiene que practicar, pero a lo que voy es que el mensaje... Va a estar más atento. Va a estar más atento y al momento de ponerlo más atento, ¿qué va a pasar con su cerebro, con su cognitividad? Le va a mandar un mensaje de estar primero alerta y al momento de mandar alerta, el sistema nervioso central va a mandar el mensaje más eficaz o más rápido a los usos musculares, para que éste reaccione y resuelva esta pelota. Si tú le mandas este balón 20 veces a la misma altura, las 20 veces te la va a regresar bien cuando hay una adaptación. Por muy tronco que sea el balón, el jugador, siempre te la va a regresar bien porque ya hay una adaptación. Su sistema nervioso central, por ejemplo, para que me entiendan. Ahí se puede trabajar también, Fer. ¿Perdón? Ese también, en el anterior que decías de mandar la pelota de diferentes formas, también puede ser la velocidad de reacción compleja. Sí, porque él no sabe. Acuérdate que la velocidad de reacción es cognitiva, te toma decisiones, porque él no sabe cómo viene la pelota, entonces tiene que reaccionar a un estímulo complejo y la tiene que resolver. Entonces, a lo que voy es que en este tan sencillo, el sistema nervioso central, pues el mensaje que manda interviene en pocos nervios o pocas neuronas. ¿Por qué? Porque ya la tiene adaptada. En cambio acá, su mensaje es más fuerte, a más neuronas, porque no saben cómo la van a resolver. Entonces, de aquí a acá, ¿qué es mejor? Este es mejor porque siempre vas a tener al jugador alerta y siempre la va a resolver. Y voy a más. Esto es más específico que esto, porque en un partido, vuelvo a insistir, si tú pones aquí un cono y aquí pones un jugador a 10 metros y que haga 100 veces velocidad y que llegue y toque el cono, las 100 veces, los 100 esfuerzos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en uno va a flexionar más, va a flexionar menos, va a estirar de más la mano, va a estirar de menos la mano, va a arrancar con un paso grande, con un paso mediano, con un paso chico. Las 100 acciones motrices que haga son diferentes. Por eso en los entrenamientos, si en los partidos hay más de 1000 acciones motrices, en los entrenamientos hay el doble. Eso de las acciones motrices va de la mano con la velocidad. Es importantísimo saber lo que estamos trabajando para que no nos vendan humo. ¿Cómo es un proceso de la velocidad? Proceso de la velocidad. Procesos necesarios para el acto motor. Se divide en dos, energía e información. Energía viene siendo sistemas energéticos, de dónde proviene la energía para que hacer un estímulo a máxima velocidad, y en información viene siendo todo lo de las neuronas del sistema nervioso central, la sensación, la percepción, el control de la acción y la coordinación de la técnica. Ahí viene lo de la propriocepción, lo proprioceptivo, el perceptivo motriz, la regularización, todos esos conceptos que van de la mano con la coordinación. Producción y utilización de energía. ¿Ustedes creen que la masa muscular es importante para ser veloz? Yo sí.
creo. Sí, claro. Entre más masa muscular, más fibras y más sincronización de fibras, siempre y cuando venzan una resistencia o utilicen una velocidad adecuada. Calidad de producción y utilización de energía para la velocidad tiene que ver la masa muscular, la calidad de las fibras, potencia y capacidad del mecanismo aláctico y láctico. Transmisión mecánica, sistema muscular y osteomuscular, estructura muscular, tensión muscular, ciclo, estiramiento y acortamiento. Esto, si ustedes lo trabajan y lo saben trabajar sin lastimar al niño, esto les va a dar potencia, fuerza explosiva y velocidad. Desgraciadamente, este ciclo de estiramiento y acortamiento cobra factura en los tendones, en el cartílago, si no lo sé utilizar. Entonces, desde niño, lo que yo les dije es saltar, ponerlo a saltar mucho a un niño, a una niña, es muy perjudicial, pero si tú pones un colchón y ahí lo pones a saltar al niño, logras que haya un estiramiento y acortamiento muscular y ayuda mucho con una contracción excéntrica y concéntrica. Entonces, este material que todos los hemos usado es oro molido en los niños, que es el trampolín. Aquí yo lo puedo poner a saltar muchas veces y no hay tanto problema para sus articulaciones, ni para sus cartílagos, ni para sus tendones, ni para sus ligamentos. Pero si yo lo pongo a saltar en una valla de este vuelo y que caiga al piso, tarde o temprano te va a cobrar factura. Entonces hay que cuidar a los niños. Por ejemplo, a mí me llegó un jugador que no tenía ya cartílagos. Entonces yo me puse a investigar y me metí a un curso a raíz de ese güey, que pues jamás te van a dar las gracias, pero pues los elogios en el fútbol son hipocresías. Entonces tú trabajas para ti, ¿no? Entonces investigué que si un salto pliométrico en una valla te da el 90%, pero en el drop jump, que es, te subes aquí a un cajón, te dejas caer y en cuanto caes, utilizas la famosa fuerza reactiva, que aquí viene esto. Estos dos, este te da el 100% de efectividad para la potencia, ¿verdad? Ok. Pero entonces yo investigué en ese curso que me metí, que en la alberca, si tú le pones ejercicios de saltar por la densidad del agua, haz de cuenta que estás trabajando entre el 60%, 50 y 60% de esto. Entonces, si el tipo tiene problemas de cartílago, pues mételo a una alberca y trabájale eso. Gracias a Dios, en el club donde trabajo, pues es un Disneylandia. Allá en la primavera tenemos pendiente, tenemos arenero para desgarrar gente, como el amigo de alguien de aquí de adentro, que es su ídolo, ¿sí? Que diario lo metía al arenero o a las pendientes, sin nombres, pero es el ídolo de alguien de aquí que está en el curso. Entonces, tenemos alberca, pues estudiando yo eso, y luego era en este tiempo, cuando empiezan los calores, pues al chavo lo citaba temprano, ¿sí? O como no tenía ayudante, yo era yo solo, pues le decía, vete a la alberca y hazme estos ejercicios, haz estos ejercicios. Entonces el tipo, ¿qué pasó? Que ya no me llegó a mí desahuciado y ahora ya le dio para jugar en Tampico de capitán y ahorita está en Mineros de capitán y le di para 5 años más de trabajo sin chingarle su cartílago, porque ya no tiene cartílago. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué no? Es un tipo que mide 1,89, 88, lo atropellaron de pequeño, ¿sí? De chiquito lo atropellaron, estuvo enyesado creo que 1 año de las 2 piernas, y luego a los 15 años lo operaron de ligamento cruzado, o sea, el güey está de milagro caminando, ¿sí? Entonces, hay que investigar y hay que saber trabajar
la velocidad, en este caso, el ciclo de estiramiento-acortamiento. Me imagino que todos han utilizado trampolines, ¿o no? En las albercas nomás, Fer. No, pero de esos trampolines no, René, no manches. Ah. Sí, entonces, otro material, porque los trampolines son medios caros, pues es un colchoncito. O si no, juntas varios tapetitos, o ¿cómo le llaman? Colchonetas, para que no sea alto impacto. Pero sí tenemos que buscar la forma de no lastimar a los niños. Bueno, y procesos necesarios para el acto motor en información, sensación y percepción, que viene siendo el control y la regulación sensoperceptivo motriz, que viene siendo el mensaje del sistema nervioso central, el control de la acción, que viene siendo la regulación del movimiento, procesos cognitivos, emocionales y motivacionales, y la coordinación de la técnica, lo que les decía al principio. Técnica específica, velocidad, efecto y aplicación de la fuerza, alternancia, contracción y relajación. Esto es muy importante. Los procesos necesarios para el acto motor tenemos que dominarlos para saber si estoy trabajando fuerza en mayor porcentaje o estoy trabajando velocidad en mayor porcentaje. Factores que condicionarán la velocidad del del jugador. La disponibilidad cognitiva del jugador, tratamiento de la información y toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Y me imagino que ustedes no lo han hecho, ¿verdad? De René y Omar. Ay, este pinche jugador, qué burro es. Otra vez está dormido. Pues no es que esté dormido, sino que cognitivamente el tipo no es pensante. El jugador pensante normalmente se ve rápido. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que con el cuerpo de perro de taller de Iniesta, si fuera un jugador burro, no pensante, le hubiera alcanzado para jugar lo que hizo? Iniesta eso era un tipo muy rápido. Lo mismo con Rafa. Rafa tenía el cuerpo de perro de taller sin comer un mes, pero era un tipo muy rápido, por eso le alcanzó para jugar donde jugó, ¿sí? Y entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que nosotros tenemos que buscar jugadores inteligentes, ¿sí? Que sean buenos cognitivamente. Nos va a ayudar mucho a desarrollar un buen fútbol, o más bien desarrollarse futbolísticamente de una mejor manera. La disponibilidad condicional del jugador, ¿qué quiere decir esto? Que sea de fibras rápidas, genéticamente. La disponibilidad coordinativa y técnica específica, que tenga una buena coordinación. Entonces, si yo le quiero desarrollar la coordinación a los 16 años, pues estoy perdiendo el tiempo. La capacidad del jugador para soportar la fatiga, esto viene enfocado a la velocidad de reacción, perdón, velocidad de resistencia o resistencia a la velocidad. ¿Qué viene siendo la disponibilidad coordinativa? La disponibilidad coordinativa determinada por la eficacia del sistema nervioso y el sistema muscular en la consecución de un objetivo planeado. Pregunta: ¿ustedes creen que un jugador que no sabe hacer zigzag, que no sabe hacer skipping, que no sabe su lateralidad, que no sabe cuál es su perfil derecho e izquierdo, creen que sea o que vaya a ser técnicamente bueno? Pues la técnica es un gesto motor, Fer, yo creo que no. Es correcto. Entonces, una prueba, cuando les diga a su compadre, no, tengo un jugador bien bueno, compadre, es bien chingón para el fútbol, la primer prueba que tienen que hacer es algo de coordinación. Un ejercicio en el fútbol donde tú te das cuenta si el niño trae o no trae es el zigzag. ¿Sí? Tú lo ves cómo lo realiza. Si lo hace correctamente, ya va de ganancia.
pero normalmente parece que están bailando el vals y lo hacen muy feo. Sus piernas se mueven para el lado derecho y sus manos para el lado izquierdo y se ven muy troncos. Entonces, desde ahí ya va perdiendo. Ok, el chavito lo hace muy bien generalmente. Cuando va a la mitad del zigzag, aviéntale un balón. Aviéntaselo a la mitad del cuerpo. Si el jugador te la intenta regresar con el pie, del 1 al 10, tiene 8 de calificación porque es un tipo cognitivo, pensante, pero si el chiquillo o el chamaco o el adulto la deja pasar o la agarra con la mano, probablemente ahí te vas a dar cuenta que en la cancha no va a ser un jugador pensante. Te van a decir, ay, ¿a poco? Hagan esa prueba, se los garantizo. Cuando ustedes están en una escuelita o les llega un jugador nuevo, hagan esa prueba. Ustedes hagan esa prueba y se van a dar cuenta. ¿Sí? Inclusive tú te vas a dar cuenta del jugador pensante cuando se lo avientas el balón y recibe y te la regresa de 2 toques, se para de hacer el zigzag y lo regresa. Hay otros que me ha tocado que se esquivan, se quitan, dejan de hacer el zigzag y terminan corriendo. Ahí te vas a dar cuenta si sirve o no un jugador para el fútbol o qué vas a tener que trabajar para desarrollarle o más bien qué capacidades le voy a desarrollar. Bien, en nuestros deportes valoramos la técnica como los medios de solucionar las condiciones de competición variables. Esta en relación directa con la eficacia de la acción en las condiciones variables de la competición. Niveles de la velocidad, general, dirigido y especial. Nivel general, en la velocidad, en el fútbol, el nivel general únicamente se centrará en el aspecto condicional y la técnica de habilidades básicas, saltar, correr, lanzar. Este nivel es la base para cualquier deporte, tanto en su iniciación como en la planificación de un proyecto deportivo. Saltar es parte de la velocidad, correr es parte de la velocidad, lanzar es parte de la velocidad. ¿Sí? Entonces, también se divide en nivel general, que ahorita lo vamos a ver más específico con varios videos que les tengo ahí. El nivel general, capacidad condicional, velocidad de reacción, velocidad máxima de desplazamiento, velocidad de resistencia y velocidad gestual. Medios de entrenamiento, salidas, cuestas, distancias repetidas, circuitos. Esa es una forma de trabajar la velocidad a nivel general. A nivel dirigido, este nivel nos permite mejorar y relacionar la velocidad con aspectos coordinativos y cognitivos orientados al deporte que se practica. En este nivel se utilizan instrumentos del deporte o parecidos y se trabaja en los lugares específicos para el deporte. Capacidad condicional, velocidad de reacción compleja, velocidad gestual técnica, aceleración y resistencia a la velocidad. Medios de entrenamiento, distancias repetidas, sprint repetidos, circuitos técnicos tácticos, arrastres, lastres, ¿sí? Modelos tácticos, arrastres. No es lo mismo arrastre que un lastre. Arrastre es como cuando te pones un paracaídas o mar, o cuando te pones un trineo, o que te están, o amarras una liga de resistencia en un poste y tú vas corriendo. Y lastre es cuando tú te pones una resistencia. Por ejemplo, el chaleco lastrado, un balón medicinal y que haces esos movimientos. Esa es la diferencia. Entonces, si se fijan en el nivel dirigido, ya implementamos velocidad específica. Sprint repetidos. Esto es la capacidad de repetir sprint, el famoso RSA, que ese es el oro molido del fútbol. Yo prefiero, y aquí tengo un jugador, ojalá me esté escuchando, pedazo de carne, pinche colombiano, que tiene el récord de correr 39 kilómetros por hora, pero yo ¿qué me gano con que me haga ese sprint una sola vez? Yo prefiero que me haga 10, 15, 20, 25 sprint a 32 kilómetros por hora, pero que me haga más de 10 o más de 15. Entonces, esta capacidad de repetir sprint, el RCA, es lo más importante hoy en día para trabajarlo en nuestro fútbol. Y el nivel especial, este nivel
ya trabaja con todos los elementos específicos del deporte que se practica. La velocidad en el de fútbol se entrena a nivel necesario para la competición con los elementos técnicos, coordinativos, cognitivos que se precisan, que viene siendo en la capacidad condicional, velocidad y su regulación en rangos variables en funciones de las exigencias del juego. ¿Qué es esto? Un jugador puede realizar, o más bien el jugador que realiza esfuerzos entre 30 y 40 kilómetros por hora es un jugador que vale oro. Ahora, si le sumas que es técnico, pues están jugando en Europa, ¿sí? Otro, que realicen esfuerzos entre 10 y 20 metros y que lo hagan en menos de 12 segundos. Esto también son parámetros del fútbol actual. Que haga cambios de dirección, que los haga a la perfección, con salida abierta y con salida cerrada. Esto es lo que nos habla con rangos de variables en funciones de las exigencias del juego. Medios de entrenamiento, modelos tácticos, tareas jugadas con modificación de parámetros formales. ¿Qué viene siendo esto? Las famosas mecanizaciones. Que pones a tu 9, pones a tus 2 mixtos, pones a tu contención y armas el toque entre líneas, descargo, entra el hombre de atrás, le filtro la pelota y tiro a gol. Todos estos movimientos lo tenemos que hacer a velocidad y estoy trabajando un nivel especial de velocidad que entra en el trabajo de velocidad específica. Bien, características de las tareas de velocidad. Todas las tareas orientadas a la mejora de la velocidad tienen que estar confeccionadas con las relaciones existentes entre los tres sistemas que forman un acto deportivo. Sistema condicional, que viene siendo las capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Sistema coordinativo, que viene siendo la técnica, y sistema cognitivo, el ser pensante, lo táctico. Tú tienes que, para identificar o para diseñar un ejercicio de velocidad, tienes que pensar en estos tres conceptos o en estos tres sistemas. Antes de ver los videos, alguien que me diga un ejemplo. Por ejemplo, yo les pongo de cono a cono, velocidad. Este ejemplo entra en ¿cuál de estas tres? Condicional. Condicional. Si le sumo velocidad, le aviento un balón y me lo regresa de primera. De la condicional, ¿cuál le sumo? Cognitivo. Cognitivo. No. Técnica. Exactamente. Coordinativo, que es la técnica. Y si de esas dos le sumo le pongo 3 porterías, le pido arranca velocidad, te tiro un balón y mete el balón en cualquiera de las 3 porterías. Este último entra en lo cognitivo. ¿Por qué? Porque si el balón le queda aquí, ¿qué es más fácil para el jugador? ¿Meterla en esta portería, en esta o en esta? La primera. ¿Sí? Entonces ahí lo tengo que hacer pensar, pero te vas a encontrar a jugadores que le van a querer meter a esta y van a tumbar el pinche cono. Entonces ahí entra, si se fijaron en un solo ejercicio, trabajé las 3. Entonces ustedes saben si nada más trabajan una, o trabajan 2, o trabajan las 3. Un niño de 5 años, ¿creen que puedan trabajar las 3? ¿Creen o no? Sí. Depende No, de su... no, profe. No, tiene que ver, depende de su nivel
Sus cualidades. Cognitivo, exactamente, de su cualidad cognitiva primero, porque te vas a encontrar un niño que es tan pinche inteligente que cuando la avientes la pelota la va a parar, ¿sí? La va a parar, va a pensar 2-3 segundos y la va a tirar a la portería que él crea. Entonces depende del nivel, del sistema cognitivo, del nivel cognitivo para que el niño la resuelva de esta forma. ¿Sí? Bien, antes de pasar a los videos, ¿alguna duda de las formas de trabajar? Oye, Fer, Dime. una vez leí que Iniesta dijo eso, de que a ellos los entrenaron para pensar, no para ganarle a la fuerza de combate, como lo habías dicho. Entonces, esos ejercicios, ¿ellos lo llevaron desde chicos o ya que entraron a la Masía se los fueron desarrollando de más No, grande? creo que Iniesta es de un pueblito y lo jalaron al Barcelona y a Iniesta se la empezaron a poner en la Masía. O sea, que vienen siendo las fuerzas básicas del Barcelona. Es una manera de trabajar. Por eso yo les digo que ustedes quítense o sea, en el estadio base, en el fútbol base, tienen que trabajar mucho la cuestión cognitiva. En las fuerzas básicas, en la edad de los 5 a los 12 años, trabajen, hagan los pensantes, ¿sí? Riquelme era otro, ¿no? No, ese era un superdotado, era un güey que resolvía las jugadas de una forma extraordinaria. Por eso les digo que en los niños pequeños, ¿sí? En las categorías pequeñas, en vez de ser esa técnica individual de aventarle 200 pelotas de la misma, no, al niño hay que ponerle, ahorita lo van a ver, ¿sí? Dale, avienta la pelota, que la haga de 2 toques y ponle colores de conos o porterías con colores o compañeros con casaca. Entonces, cuando le tires y en cuanto controle, grítale azul y pon varios compañeritos de azul, verdes, anaranjados, rojas, rositas. Entonces, él tiene que dárselo al azul. Entonces, tú pídele que se ponga un azul, un rojo y un morado y siempre el azul en medio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que juegue aquí. Y esto le va a desarrollar lo cognitivo, lo pensante y a la vez le va a ayudar a lo coordinativo. Entonces, ese tipo de ejercicios ellos lo toman como lúdicos, son muy buenos y a la vez desarrollas estas dos partes. Y le desarrollas la coordinación óculo-pie con su vista periférica. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo jugaba en los años 50, ¿verdad, René? Yo me acuerdo que a mí me gustaba que jugáramos con el uniforme rayado de los Leones Negros, porque en mi vista periférica yo veía a mi compañero, o sea, yo no sabía quién era, si era Juan, Pedro, Luis, Carlos, pero yo veía a mi compañero y yo podía dar un pase de esa forma. En cambio, y eso que soy bueno de la vista, cuando nos poníamos un uniforme blanco, me costaba más trabajo porque no lo veía el cabrón. O sea, no que se me confundiera, sino que no resaltaba, pues. Entonces, eso es trabajar la vista periférica. Si a mí me hubieran metido estos tipos de trabajos, pues no se me hubiera dificultado ese color blanco en el uniforme. Bien. ¿Pregunta? ¿Alguien más? Oye, Fer, una pregunta. Dime, Omar. ¿Hay una edad así como, hablando de las fases sensibles de los niños, ¿hay alguna edad como específica para desarrollar más la parte cognitiva? De los 6 a los 10. De los 6 a los 10, ok. Sí, ahí es donde tienes que meter un buen de trabajos de estos. Por eso, el güey que inventó las lucecitas, que te ponen unas lucecitas aquí y pones aquí al tipo y corre y pisa y se prende una luz y corre y pisa. Este material, aparte de que vende mucho, se lo pones a los niños entre 6 y 10 años, le vas a desarrollar lo cognitivo, pero al 100. Y ahora si le agregas, esto es general, si le agregas que si prende, porque hay unas que rojo, azul, son iguales y rojo, azul, amarillo.
Cuando prenda en amarillo, te voy a aventar un balón. Cuando prenda en amarillo, mira, tienes que regresar con la cabeza, por ejemplo. Prende amarillo, corre y se tiene que acordar, primero, captar la luz. Segundo, qué color es. Y tercero, cómo la voy a resolver. Entonces, ese tipo de ejercicios son buenísimos. Este material yo lo pedí como en el 75 y no me lo han traído todavía. Entonces, pues, ojalá y en esta Navidad me lo compre mi club. Es como la máquina que creo que la desarrolló el Borussia Dortmund, ¿no? Hace como 5 años. Pero el jugador recibe una pelota y hay un espacio abierto, es como un cuadro, y es me imagino que para jugadores profesionales y la tienen que meter en el cuadro que prende. Sí, sí, sí. No sé si la has visto. Ajá. Sí, claro que sí, ándale. Sí, y luego hay uno que inventó también, es una pared aquí. Es una pared y aquí está como un tobogán, no sé si lo has visto. Así. Entonces, aquí están colores. Entonces, por ejemplo, azul, negro, lo tienes que meter por aquí. Rojo, amarillo, lo tienes que meter por aquí. Entonces, aquí está el tipo. La tira a la pared, se la regresa a la pared con el color, controla y le tira fuerte por aquí por el tobogán y se mete el balón y regresa aquí. Entonces, al regresar, este tipo no se puede quedar parado aquí. Tiene que dar un pasito para recibir el balón y en cuanto, como que está, más bien, lo programan los segundos para que en cuanto que te gusta que aquí corra 3 segundos y le tienes que dar el golpeo fuerte para que en cuanto te va llegando el balón se prende otro color. Entonces controlas y le pegas al otro color. Entonces a lo mejor ahora es meterlo por aquí. Entonces te tienes que desplazar y haces velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción cognitiva y trabajas un chingo de cosas aquí. Pero esto es tecnología y cuando eres pobre de familia numerosa, pues lo inventas como lo van a ver ahorita en estos ejercicios. Otra pregunta, señores. A esto es lo que le llaman la neurociencia. Sí, exactamente, que los de Júpiter nos lo venden como neurociencia. ¿Y qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ¿es culpa de los de Júpiter que nos vendan tantos términos? No, pues es uno por no dedicarle a veces, como tú dices, que te actualices o leerle un poco y saber de lo que nos están hablando, porque tú ya lo manejaste ahorita como velocidad cognitiva y llega uno de Júpiter y nos dice, les voy a explicar lo que es la neurociencia o les voy a dar un curso de neurociencia cuando es lo que nos estás diciendo. Es correcto. Y la verdad, pues ellos en su chamba, igual si yo voy a Júpiter o a Marte y les vendo estos términos, pues los voy a convencer, ¿no? Entonces, ahí es de nosotros de entenderlo y que se den cuenta, muchachos, que todos estos ejercicios, todos estos ejemplos que les estoy dando, los hemos trabajado, ¿eh? Yo estoy seguro que ustedes lo han trabajado con piedras. Bueno, los que son fresones y peinados como los del Cumbres, pues esos güeyes tienen el natural del mundo, ¿verdad? Sin nombre. Pero pues ellos tienen, pero en cambio los que somos del barrio de ahí de Santa Chila, ¿verdad? Mi Malagón, que con piedras, con palitos, como changáis, desarrollamos canijos, pues como tú quieras, pero todo lo hemos trabajado, este tipo de velocidades, este tipo de ejercicio lo hemos trabajado, desgraciadamente, a lo mejor, ojalá y lo trabajáramos con ese objetivo, pero a lo mejor, desgraciadamente, no tenemos la vitrina para que nos den ese valor al preparador físico mexicano y que digan, no mames, estos están bien preparados. Vuelvo a insistir, los elogios en el fútbol son hipocresías. En esta semana me han dicho que soy el mejor de México. 3 veces me lo han dicho esta semana. ¿Y sabes qué pienso? Y pues, como dijo aquella, pues demuéstramelo pagándome igual, que pero no, a lo que voy es que la verdad todos trabajamos bien. Yo la verdad, el día que sea presidente de la República, como mi cabecita de algodón, hermoso, voy a que todos los profesores de fútbol que trabajen con los niños menores de 10 años tengan un sueldo
de 100,000 pesos por semana. Qué pinche paciencia de trabajar con esos escuincles, ¿eh? Yo ya hubiera ahorcado un cabrón y ya le hubiera colgado del pinche poste. La verdad, qué paciencia de trabajar. Y he visto, y muchos de ustedes los he visto trabajar con esos niños, no, hombre, mis respetos. Porque explicar, corregir, meter lúdicos, estar diario riéndote, put. El día que yo tenga mis 14 hijos, se los voy a encargar a ustedes, muchachos. A todos esos que he visto trabajar con pequeños. Bien, antes de pasar a los videos y ya terminar toda la teoría, características de las tareas de velocidad. La tarea siempre debe incluir todas las cualidades que condicionan la velocidad, la fuerza y la coordinación. Ustedes, al meter un ejercicio de velocidad, inconscientemente están trabajando la fuerza y la coordinación. Por ejemplo, lo que les dije, y ahorita lo van a ver, skipping, corro para atrás y arranco a velocidad. ¿Dónde aparece la fuerza? En el salto. No, es skipping. Ah, no vi. En el skipping, ¿no? En el skipping, Hacia cuando corre para atrás y cuando arranca, cuando acelera y desacelera, aparece la fuerza aquí, aparece la velocidad aquí y aquí aparece la coordinación. Entonces, inconscientemente, la velocidad, la fuerza y la coordinación en cualquier ejercicio aparece. Yo estoy parado aquí, yo soy portero, Dios me libre, y mueve la mano derecha y la muevo aquí, inconscientemente trabajo la coordinación, óculo-brazo, óculo-mano, ¿sí? Trabajo la fuerza, porque estoy venciendo una resistencia, y por consecuencia trabajo la velocidad. ¿Sí se entiende? Bien. Y por último, estructuras de las tareas. Estructura de las tareas. Actitud previa. Para que el jugador le llame la atención un ejercicio de velocidad y que lo haga como tal, ¿sí? Que lo haga como tal, tiene que tener una buena actitud. Para eso le tiene que llamar la atención el ejercicio que le vayas a poner. El jugador deberá estar en una situación de atención lo más específica posible. Acción, técnica a trabajar, toma de decisiones de lo más simple a lo más complejo, elementos de fuerza y coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto tiene que ir de la mano. Todo esto tiene que ir de la mano. Fuerza, coordinación y velocidad en un solo ejercicio. Pero imagínate que le digas, de cono a cono velocidad, házmelo 5 veces. Pues sí, 1, 2, sí, le tienes que darle y métele, pero si le pones diversión, lo haces lúdico, te lo va a hacer al 100, le va a ayudar y le va a llamar mucho la atención. Checamos estos ejercicios. Esta es una velocidad general. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? Yo creo que sí, profe. ¿Sí? Es una velocidad general y nos sirve de bastante, ¿no? Muy bien. Y luego viene velocidad dirigida. Velocidad dirigida. Chéquenla bien. ¿En dónde aparece la velocidad? Primero al pensar,
¿Dónde va el balón? No sé Exacto. si es a donde tengo que ver. ¿Sí? Es una velocidad cognitiva, una velocidad de desplazamiento, ¿sí? Y una velocidad condicional. Entonces, es un básico técnico. Yo les pregunto, ¿han trabajado un básico técnico? Sí, siempre. Todo mundo. Y a ese básico técnico le podemos dar el objetivo de resistencia, de fuerza o velocidad. Aquí yo le di de velocidad. Hace velocidad el que desciende, este lo piensa y hace un tiempo y espacio, trabaja la coordinación, tiempo y espacio, porque le tiene que dar el balón exacto para que él llegue a velocidad, porque si se lo da cerca de él, pues no va, no va, si este tipo le da el balón aquí, pues no va a ser velocidad. Entonces, él tiene que tener el tiempo y espacio para dárselo aquí para que él haga una aceleración, una toma de decisión para dar un buen pase, y luego el que arranca por acá termina de hacer la velocidad. Una velocidad dirigida. Velocidad especial. Checa bien cómo viene la conjunción de velocidad general, velocidad específica. Entra una coordinación, entra la fuerza y entra lo condicional o lo coordinativo. ¿Le servirá a este jugador este ejercicio en un partido? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y luego viene otro ejemplo. Hacia el otro perfil. ¿Sí? El perfil derecho. Ahí trabajas aceleración, desaceleración, coordinativo, condicional, cognitivo. Toma de decisión, ¿por dónde me meto? ¿Por la puerta 1, 2 o 3? Trabajo de anticipación. Anticipo a la estaca. Anticipo, trabajo defensivo, toma de decisiones, velocidad de reacción al anticipar. Y este ejercicio, ¿ustedes creen que es divertido este ejercicio? ¿Para qué le sirve ese ejercicio al jugador que trae el balón? Para esquivar, era lo que Con yo me... balón, lo más cercano. ¿Y está trabajando la velocidad o no? Sí. Y la cognitiva. De pensar, de reacción, de toma de decisiones, me muevo para la derecha, me muevo para la izquierda. Y ahora trasládate al güey que trae el balón y al güey que está aventando los conos. ¿Será divertido? Sí. Y lo que hablamos anteriormente, actitud. Entonces, si tú ves ese ejercicio, lo haces al 100. Este ejercicio, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me sirve? ¿Será divertido? Si observan lo que están aventándoles, ¿va?
tienen que esquivar las pelotas de tenis y tocar el balón. ¿Creen que eso, si se lo ponen a un niño, le va a desarrollar lo cognitivo? Sí. Desarrollamos lo cognitivo, la velocidad de reacción y lo coordinativo, porque tienen que estar al pendiente del balón. Este ejercicio se los explico. Puse varios conos de colores alrededor. El jugador hace un esfuerzo de velocidad, se pone en medio, le tiran la pelota y yo le tengo que decir qué color quiero que tumbe. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿qué tipo de velocidad estoy trabajando ahí? Velocidad de reacción. Y es parte de lo cognitivo, pensante, resolver las situaciones. ¿Sí? Muy bien. Y les quiero mostrar otro juego de diversión. Ya para terminar, me llamó la atención porque este es el día de hoy. Mañana jugamos y hoy lo puse. Chequen este juego. ¿Qué estoy trabajando? ¿Velocidad específica? Sí, pero sea específica. ¿Creen que sea divertido? Más si le pega, profe. Sí. Y quiero que me expliquen. ¿Hace velocidad de reacción este o no? Sí. Sí, claro. De movimientos inesperados. Es correcto. No más. Tienes 10, carajo. Tienes el título ya. ¿Sí me explico? Entonces, la velocidad es importante trabajarla, pero hay que saberla trabajar. Conclusiones. La duración del funcionamiento ideal de los procesos se sitúa en torno a los 2 a 8 segundos hasta los 60 metros en la carrera de 100 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar en este parámetro. Yo les pregunto, en 8 segundos, ¿cuánto puede recorrer un futbolista? ¿Sí? Entre 2 y 8 segundos, en 8 segundos, 60, 70 metros por ahí. Para realizar un esfuerzo de 70 metros tendría que ser de área a área aproximadamente. Entonces, lo ideal es trabajar menos de los 8 segundos si lo quieren manejar como velocidad. ¿Sí? Si lo quieren trabajar como velocidad, tienen que trabajarlo en ese rango. Y por último, la recuperación entre cada esfuerzo. Eso es muy importante, muchachos. Lo ideal es menos de 20, entre 15, bueno, cuando menos 15 segundos de recuperación. Aquí nos dice la teoría que 17 segundos. Parece que este tiempo constituye, según un fisiólogo o un autor, Diprampero, el tiempo necesario para la recuperación de la mitad de las reservas anaeróbicas alácticas, que acuérdense que la velocidad es anaeróbica aláctica, ya que esta es la parte más eficaz de la recuperación. Entre 17 y 3 minutos. La recuperación no debe de exceder los 3 minutos porque los capilares se cerrarían
lo que haría perder al atleta el beneficio del calentamiento. Debería de calentar nuevamente. Yo les pregunto, ¿cuándo le vas a dar a un jugador 3 minutos en un esfuerzo de velocidad? Salvo que armes un circuito, estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, estación 5, hagan velocidad, regresan, velocidad, regresan, velocidad, regresan, velocidad, regresan, velocidad, regresan, le das la recuperación. Aquí a lo mejor sí le puedes dar los 3 minutos, pero en la velocidad, entre repetición y repetición, hay que darles 20 segundos. Y entre serie y serie, hay que darles cuando mucho 1 minuto 30 segundos. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Preguntas, dudas para terminar? ¿De cuántas series se podían trabajar, profe? Yo normalmente me gusta trabajar entre 2 y 4 series por ejercicio. Yo no me paso de 6 ejercicios. O sea, yo hago entre 2 y 6 ejercicios, de entre 2 y 4 series por ejercicio. ¿Sí? ¿Cada 3 días? O sea, No, 3 días yo por normalmente, semana, perdón. yo la verdad, así velocidad, yo le llamo velocidad pura, así como te la mostré, yo lo trabajo 2 veces por semana. Porque cuando yo trabajo fuerza explosiva, le meto algo de velocidad, pero así velocidad pura, yo lo trabajo 2 veces por semana. ¿Sí? Entonces, más o menos hace como 10 minutos de velocidad pura, 2 veces por semana. Sí, lo que pasa es que la verdad, la velocidad, yo cuando lleno mi planeación les pongo que los viernes que hago la velocidad pura, yo les pongo calentamiento 10 minutos, velocidad 10 minutos, y se sorprenden como, no necesitas trabajar más de 10 minutos, velocidad, la verdad. Porque ya no sería velocidad, entre más repeticiones, más series que le des, se convertiría en velocidad-resistencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, señores? Oye, Fer, cuando metes fuerza explosiva, ¿es cuando le metes, por ejemplo, un chaleco, ya va sobrecargado? Sí, o Previo. yo la manejo de 2 formas, Omar. Fuerza explosiva o movimientos explosivos. Cuando es movimientos explosivos, uso su propio peso corporal. Cuando es fuerza explosiva, sí que venza una resistencia o que se ponga un chaleco lastrado o un balón medicinal o un trineo o una liga de resistencia. Ah, ok, porque a mí una vez me tocó ver en Júpiter, como dices, Cuando fuiste a Júpiter. Era un circuito que se ponían un chaleco y hacían desplantes con salto y había platos de colores. Entonces el de atrás le decía 4 o 5 colores, entonces soltaba el chaleco o corría con el chaleco, la verdad no me acuerdo, Sí. e iba y tocaba iba los colores en ese orden. Sí, normalmente te dice la teoría que cuando trabajas fuerza explosiva, no la hagas pura. O sea, que es pura que nada más, por ejemplo, media sentadilla, 10, con un chaleco lastrado, 10 y ahí estuvo. No, tiene que haber una transferencia en velocidad para que esa fuerza explosiva que la estás ganando, la conviertas en velocidad, que viene siendo un movimiento, un gesto de un deportista o de un futbolista en este caso. Porque un futbolista nunca va a hacer una velocidad, estática, perdón, una fuerza estática. Siempre va a terminar con un desplazamiento. Ok, perfecto. Sí. ¿Alguna otra Profe, pregunta, muchachos? Dime. el acortamiento y la extensión, que era como pliometría, ¿se puede decir pliometría? Sí, el estiramiento y acortamiento es el método pliométrico. Okay, a partir de... ok, entonces de 5 a 10 años con una choneta, algo así, ¿no? Sí, ¿A los cuántos años ya se le puede poner salto puro? Pura no, pliometría. inclusive a los niños les puedes poner saltos puros en cemento y eso, no hay ningún problema. Pero igual, si haces una sesión de saltos, no sé, el martes y te pasaste, los niños entre 5 y 8 años no te puedes pasar en una sola sesión de más de 30 saltos. Si te pasaste, hiciste 50 saltos, procura en la semana no ponerles más saltos. Y pliometría pura, a partir de los que 15,
No, a partir de los 12 años, cuando entran a la pubertad hay que castigarlos para que anden entrando a esa edad. Sí. Gracias. Bien, muchachos, pues ya para finalizar y cerrar, agradecerles la confianza, muchísimas gracias. Cerramos otro curso más. Les doy las gracias de en verdad, me dejan sin palabras. Muchísimas gracias por la confianza. Necesito que me manden a su grupo, pero en el grupo que me manden el nombre, como vayan a querer que aparezca su constancia. Vuelvo a reiterar, hay dos formas, o las dos formas la van a tener, digital, ¿sí? Y en físico. En físico, lógico, va a llevar las dos van a llevar el logotipo de la Internacional de la Educación Física, la Organización Internacional de la Educación Física, con su sello. En físico va a estar el sello y la firma de las personas correspondientes, y en virtual, que ahorita por lo de la pandemia, pues es la que les puedo hacer llegar en menos de una semana, pero las dos la van a tener ahí, ¿sí? Entonces, necesito que me manden el nombre como lo quieran, no me vayan a hacer como el Tripa Pérez, que Manuel el Tripa Pérez, ¿no? Pues algo que tiene valor curricular, pues debe de venir con su nombre y apellidos, ¿no? Entonces, ahí en su grupo, por favor, en el grupo de WhatsApp. Y para cerrar, pues bueno, ya les hice la cordial invitación al siguiente curso. Tentativamente, la fecha es el lunes 5 de abril, de 8:30 a 10:30, o de 9 a 11, depende. O sea, ya la gente que se vaya inscribiendo, pues es la que me va a dar la pauta para poner ese horario, de 8:30 a 10:30, o de 9 a 11, el lunes 5 de abril, ¿sí? Vuelvo a insistir, ustedes que me han hecho el favor de acompañarme en estos cursos, pues tendrán el 50% del costo que ya les mencioné, ¿sí? Ante todo, muchísimas gracias, que pasen buenas noches y se los agradezco en verdad de confiar en mi persona. Muchísimas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Gracias a usted, profe. Buenas noches. Gracias. Mañana su partido, Mañana profe. partido. Éxito. Así es, gracias, ojalá, porque Gracias, profe. Éxito. ya me quiero suicidar porque no ganamos. Nos vemos. Bye, cuídense. Están igual que las Chivas ya. No, vale, ellos están mejor, les ganan más. Nos vemos, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.